Amén. Buenos días. Buenas tardes, ¿verdad? Bueno, ¿qué quería estar con ustedes el día del domingo? Los hermanos me sorprendieron porque a veces cantan dos canciones. O sea, pensé que íbamos a cantar otra canción. Bienvenidos al servicio cultural del Ministerio en Español. ¿Quién está sentado aquí? Si está abierta las sillas, pueden venirse sentado al frente. No sé si está sentado aquí alguien. ¿Por qué no dejamos que Josecito y Fabián vengan acá enfrente, porfis? Y el Mendozeiro también, amén. ¿Somos familia o no? Sí, somos familia. Hoy es muy interesante porque se celebran muchas cosas. No es simplemente el Día Nacional Hispano, pero también es el Día Nacional de Linguini. Si no sabes qué es Linguini, tal vez no sabes por qué es hispano, amén. Pero hoy se festeja el Día Hispano, donde celebran la independencia de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, amén. Se celebra la independencia de los españoles y se dice que cuando se ganaron su independencia, nadie murió por su independencia de ellos, fue algo que se hizo con mucha paz. Pues fue muy increíble. Pero aquí les voy otra. ¿Listos? También hoy es el día de la apreciación de las esposas. Amén. Así que los esposos, denle un beso a tu esposa. Amén. Hace padrón como que uno decía, tiene que apreciar a su esposa. Amén. Ahí va Josecito para la salida. ¡Vamos, José! ¡Aplauso, Josecito! Es todo. También hoy es muy animante de que tenemos al cantante Luisito con nosotros, amén. Contestó nuestras oraciones y ya está, como siempre, contento y feliz. Ahora no nos cantó, no sé por qué, amén, pero ahí anda listo y dispuesto. Todos vienen culturales ahora sí. La Magdalena viene con su camisa de México, amén. Venimos todos listos para la celebración de independencia. Vamos a empezar una serie de por la fe. Vamos a hablar qué significa tener fe, qué es la fe, y vamos a hablar de héroes en la fe, que por la fe de ellos nosotros estamos aquí. Va a ser muy interesante. Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. ¿Están conmigo? Si no me dan una me voy a sentar ahí atrás y voy a dejar que los hermanos de inglés se vuelvan a meter al cuarto para que ellos tengan su junta de líderes. Amén. ¿Están animados? Hebreos 11, versículo 1. La Biblia dice: ahora bien, la fe es garantía, no de tu carro, amén. La fe es garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Amén. De modo que lo visible no provino de lo que se ve. Los discípulos dijeron: amén. Se pueden sentar. El título para hoy es por la fe desde el principio. Por la fe desde el principio. ¿Sabías que todo tiene un principio excepto Dios? Tu matrimonio tuvo un principio y va a tener un final. El día que uno de ustedes fallezca, termina el matrimonio. Tus carreras, tal vez trabajes en la construcción, tuviste un principio, pero vas a tener un final. Tus relaciones, conociste a una amiga, tu mejor amiga, tiene un principio, pero tiene un final. Lo único que no tiene un final es el Espíritu Santo, Jesús y Dios el Padre, la Trinidad. La Biblia dice que ellos son para siempre y desde siempre ellos han vivido en una relación íntima. ¿Y por qué esto es tan interesante? ¿Por qué? Y es bueno que todos lo digamos aquí. Yo no entiendo el Espíritu Santo. No entiendo. 1, 2, 3. Yo no entiendo el Espíritu Santo. Una vez más. Yo no entiendo el Espíritu Santo. Una vez más. Yo no entiendo el Espíritu Santo. Amén. La hermana está animada. Yo no entiendo el Espíritu Santo. ¿Por qué? La Trinidad
Trinidad nadie la puede entender. ¿Qué significa que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son uno, pero son diferentes? Nadie puede entender esto, así que deja de pretender que lo entiendes. ¿Por qué? Porque Dios no se revela en lo más íntimo, lo más paternal, lo más profundo de su vida. ¿Por qué no lo revela? Porque Dios no quiere que lo sepas. Dios no es una religión como los musulmanes que dicen que Jesús lo bajan a algo que ellos pueden explicar. Dios no es un Dios que se puede explicar, es un Dios que puedes entender. No lo vas a entender. La pregunta es ¿por qué no vas a entender la Trinidad del Espíritu Santo? Porque a eso se le llama una relación. Dios se quiere revelar en tu vida día tras día, año tras año, mes tras mes. Jamás vas a comprender al Espíritu Santo, pero con la fe Dios te va a revelar cosas de tu vida y de su presencia, de su carácter, de su espíritu con el tiempo. Muchos de nosotros queremos entender al Espíritu Santo sin pasar tiempo con el Espíritu Santo. Dices, Dios, ¿por qué haces esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué aquello? Pero nunca vas a pasar tiempo con Dios, sino que jamás vas a entender qué es lo que se está enseñando Dios en tu vida. Porque no pasas tiempo con el Espíritu Santo que te da la revelación de tu vida. ¿Está conmigo? Dice que la fe es garantía. Otras traducciones dicen que es la prueba de tu vida. Amén. Sabemos que nuestros ojos nos dan confianza y convicción de que si yo camino aquí derechito no le voy a pegar a nadie. Pero si yo camino derechito donde está Lupe y corro con todo lo que puedo dar, le voy a pegar a Lupe y luego se va a enojar conmigo, amén. Porque mis ojos me dan convicción, me dan información de lo que yo puedo observar. Pero la fe son los ojos espirituales, lo que tú no puedes ver. La fe es el músculo que tienes que ejercitar para obtener la seguridad de que sabes que Dios, no sé cómo va a pasar, pero tu palabra dice, lo vas a hacer. Eso es la fe. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. La palabra garantía también se puede traducir a algo muy interesante. Ustedes no quieren escuchar la palabra. La palabra fe, si tú lo puedes ver, si tú lo puedes hacer con tus propias fuerzas, eso no es fe. La fe es cuando tú sabes que Dios, no sé cómo le voy a hacer, pero tú lo vas a hacer. La fe es decir, sabes que Dios, estoy dispuesto a confiar en ti, a estar en ti, a abrazarme de ti, porque yo no sé cómo lo voy a hacer sin ti. Eso es fe. No lo puedo ver. Dice que los ancianos fueron aprobados por la fe. Muchos de nosotros queremos un testimonio sin tener la prueba. Quieres decir, wow, mira, esa hermana es increíble. No. Tienes que pasar la prueba para obtener tu fe. La fe es estar solo y hacer lo correcto cuando nadie te está observando. ¿Quién eres tú cuando cierras la puerta de tu cuarto? ¿Quién eres tú cuando estás trabajando y no te mira nadie de la iglesia? ¿Quién eres tú cuando estás solo? Eso me dice de qué tipo de fe practicas. Te puede mirar la gente de tu trabajo y decir, mira, esta persona es un cristiano de Jesús, es un discípulo de Jesús. O te miran y dicen, la verdad, este dice que es cristiano, pero la verdad no lo sé. La fe, lo que mata la fe son las excusas de decir, si fuera por esto. Si fuera que yo tuviera más ayuda en mi vida, tal vez esto hubiera pasado. Si tuviera más talento, más experiencia, más algo en mi vida, tal vez lo pudiera así, pero eso mata la fe. De decir tal vez, por esto pasaría. ¿Están conmigo? Versículo 3 dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Dios creó el mundo de nada. Requieres más fe de ser un ateo que ser un cristiano. Requiere más fe pensar, ¿sabes qué? Todo vino de nada. ¿Cómo que todo vino de nada? No tiene sentido.
Si fuera así, ¿por qué no pasa algo aquí de la nada? No, porque tienes que tener una causa para tener un afecto. Y Jesús es el afecto para tener la causa. Amén. Solamente con la fe se puede hacer algo increíble con Dios. Y aquí nos enseña que Dios te va a poner a prueba por sus promesas, que es su palabra de Dios. La fe, no quiero escuchar la palabra de Dios. Voy a dejar que los por eso están en el rinconcito. Voy a cantar la canción en el rinconcito porque ustedes nunca le dan un amén a Jesús. Amén. Jesús está mirando, esperando a que le des un amén, diciendo, a ver cuándo, amén. Pero la fe es algo muy interesante. La palabra fe y la definición que nos da aquí es solamente para el ser humano, no para Dios. La fe es la sustancia de quién es Dios. Dios se puso a pensar en la oscuridad de antes de crear el universo, se puso a pensar y a imaginar y tuvo la fe de decir, crear todo con su palabra. Te puedes pensar que Dios estaba sentado en la oscuridad donde no había nada, la Trinidad que no podemos entender, y Él creó todo de la nada porque su carácter es la fe. Y es nuestro trabajo, la creación, imitar a tu Padre Celestial, a tener fe como Él lo tuvo. Punto número 1, en el principio Dios habló. Génesis capítulo 1. No están listos para esta escritura, les aseguro. Les voy a dar aquí un morsal, no sé cómo dicen ustedes, un diamante, algo muy bonito de la palabra. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice, Dios en el principio, ahí está el principio, creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Wow. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Wow. Y dijo Dios, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Amén. Los discípulos dijeron, amén. Aquí podemos mirar, hermanos, que es muy bonito que Dios siempre tenía un principio para todo. En el principio Dios miró la tierra y dijo que la tierra era un caos total. ¿Y acaso eso no se te aplica a tu vida? Que Dios miró a Juan Mendoza y que su espíritu pasaba por las tinieblas y entró a la vida de Juan Mendoza y dijo, aquí hay un caos total. Aquí hay un abismo, aquí no hay nada en estas aguas. Y Dios dijo que exista la luz. Y luego Jesús pasó su espíritu por la vida de Juan Cruz y dijo, aquí tiene que haber luz. Todos estamos aquí sentados porque nuestras vidas están llenas de tinieblas. Si estás aquí visitando hoy, te aseguro que tu vida está llena de tinieblas. Que en tu vida hay un abismo que solamente el Espíritu de Dios puede cubrir la superficie de esa agua. ¿Por qué? Todo ser humano no fue creado para que ese abismo sea cubierto por otra persona. Si tu abismo dejas que sea otra persona, estás en un error completamente fatal. Ningún ser humano va a llenar ese abismo en tu corazón que el Espíritu Santo va a llenar. Nadie te va a dar lo que Dios te puede dar. Y si lo buscas en una persona, eso hace muchos problemas. Vamos a Génesis, versículo 20, del mismo capítulo. Aquí viene lo bueno ahora sí, amén. Si no me dan un amén con esas escrituras, ya no sé qué les voy a decir, amén. Vamos a tener puros servicios congregacionales, amén. Y dice, y dijo Dios, versículo 20, y dijo Dios que rebosen de seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra. Cuando Dios, no están listos para esto, no. Cuando Dios creó las aves, ¿a quién le habló? Cuando Dios creó las aves, ¿a quién? Las aves, disculpe. Cuando Dios creó los peces, me estoy adelantando, me siento bien emocionado.
Cuando Dios creó los peces, ¿a quién le habló? Le habló a las aguas. Versículo 24. Y dijo Dios que produzca en la tierra seres vivientes y animales domésticos y animales salvajes. Cuando Dios creó a los animales, ¿a quién le habló? A la tierra. Wow. Versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre todos los peces del mar. Cuando Dios te creó a ti, ¿a quién le habló? ¿A quién? A Jesús. A Dios. Dios se habló a Él mismo. Wow. Cuando Dios no creó a nosotros, Dios se habló a Él mismo. ¿A dónde voy con esto? ¿Qué pasa si sacas a un pez del agua? Se muere. ¿Qué pasa si sacas a un árbol de la tierra? Se muere. ¿Qué pasa si sacas al humano de la presencia de Dios? Se muere espiritualmente. Te mueres espiritualmente. La presencia de Dios es el hábito natural del humano, como el mar del pescado y el árbol la tierra. Cuando Dios nos creó a nosotros, dijo, voy a hablarme a mí mismo, porque le pertenecemos a Cristo. Pero tenemos que tener la convicción de que le perteneces a Cristo. ¿Qué tanto le perteneces? ¿Cómo estuvo tu mañana? ¿Le perteneciste a Dios? Sí, claro. ¿Pasaste tiempo con Cristo en tu lugar de oración? Sí. ¿Tuviste tu tiempo con Dios esta mañana? Sí. ¿A quién le perteneces? Tú le perteneces a ti mismo porque tú te alejas de Dios. El discípulo que entiende, yo le pertenezco a Dios y la única manera de estar en mi hábito natural es estar en la presencia de Dios. Muchos de ustedes dicen, este hermano siempre predica lo mismo, diferentes puntos. Wow. ¿Y qué? ¿Quieren que les predique el evangelio que te vas a hacer rico con las escrituras? ¿Quieres que te predique Predica la verdad. lo que tus oídos quieren escuchar? No es pecado, no es pecado hacer eso, no está bien, solamente cree y ten fe en Dios. ¿Quieres que te dé el evangelio con lo que tú quieres escuchar? Esta es una convicción mía profunda porque yo fui a iglesias por muchos años, fui a pentecostales, a bautistas, a lo que puedas pensar, yo las atendí a todas. Y yo nomás no iba, yo realmente aprendía su doctrina. Wow. Pero siempre me sentía, como dice la escritura, un abismo profundo en mi corazón. ¿Por qué? Porque en el principio no tenía lo más importante, que era una relación con Cristo. Muchos de ustedes no cambian porque no tienen una relación con Cristo. Es cierto. No le pertenecen a la naturaleza en Cristo. No están pasando con tiempo con Dios. Entonces tú eres un visitante al reino de Dios porque no estás en la presencia de Dios. Wow. Es cierto. ¿Están conmigo? Sí. Están muy callados. Es la verdad. Si le perteneces a Dios, tienes que pasar con tiempo con Dios, porque desde el principio el plan del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, era su presencia y la querían compartir contigo. ¿Quién es tu Padre hoy? ¿Con quién pasas más tiempo? ¿Contigo mismo o con Dios? ¿Cómo son tus principios a las mañanas? ¿Pasas más tiempo con Facebook que con Dios? No. ¿Pasas más tiempo mirando novelas que con Dios? ¿Cuáles son tus principios? Vamos con Dios. Punto número 2. En el principio permanecemos. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Ya están muy callados. Empezaron con un poquito de ánimo, pero ya se me bajó el ánimo. Hebreos capítulo 1. Les voy a compartir una de mis convicciones de mi relación con Dios, porque pienso que es muy importante que ustedes la sepan. Versículo 1 de Hebreos. Una vez fuimos a una charla de una iglesia religiosa y estábamos sentados en un círculo, yo y unos hermanos, y la persona empezó a decir, Dios me habla a mí. Y digo, ¿cómo que Dios te habla a ti? Dice, Dios me habla a mí como Dios, como les estoy hablando yo a ustedes. Nos quedamos. Y luego dice, ¿cómo les hablan eso a ustedes? ¿Con la palabra? No, Dios me habla a mí. Le dije, ok, vamos a Hebreos capítulo 1. Versículo 1 dice,
Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas, amén, por medio de los profetas, en estos días finales nos habla por medio de su Hijo. A este le designó heredero de trono y por medio de él hizo el universo. Wow. So, ¿cómo nos habla Cristo hoy? ¿Cómo nos habla Dios hoy? Es por Cristo. Wow. Dentro de Biblia. Es la Biblia. Daniel Otarrón estaba animado, ¿eh? Muchos de nosotros queremos que Dios te hable de muchas diferentes maneras, pero no es así. Dios no te va a hablar como tú quieres que te hable Dios. Dios te va a hablar como Él te quiere hablar. Cierto. ¿Está conmigo? Sí. Ok, vamos a conectar esa escritura con Juan capítulo 1, versículo 1, y vamos a entender cómo Jesús nos habla. Versículo 1, Juan 1 dice, dígame cuál están ahí. Estamos aquí. Dice, en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Wow. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Los discípulos dijeron, Amén. ¿quién es el verbo? Jesús. So, ¿cómo nos habla Jesús? Con su palabra. Sí, cierto. La Biblia dice que en el principio existía el verbo. ¿Cómo empiezas tus principios en las mañanas? ¿Tus principios empiezan con las preocupaciones de tu vida o realmente empiezan con Cristo? Wow. Que es la palabra de Dios. Dice, ¿cómo me va a dar Dios? Pues lee tu Biblia, así te habla Dios. Y después tú ve y háblale a Dios. Pasa tiempo con Dios. Muchos de nosotros, tu principio no es Dios. Y les hago una pregunta, ¿cómo te sentirías tú si Dios te hiciera lo mismo a ti? Wow. Que te levantaras mañana y Dios dijera, ¿sabes qué? No te voy a dar oxígeno hoy, porque la verdad se me olvidó. Oh. ¿Qué tal si mañana te levantas y Dios te quita el oxígeno de tu vida? ¿Cómo te vas a levantar? Te vas a morir. ¿Qué tal si mañana te levantas y dices, ¿sabes qué? Buena idea. No va a haber gravedad para ti. Gravity es gravedad, ¿verdad? No va a haber gravedad para tu vida. ¿Cómo te fuera tu día? ¿Qué tal si te levantaras mañana y dices, ¿sabes qué? Se me olvidó ponerte primero en mi vida. Te voy a quitar el pálpito de tu corazón porque se me olvidó decirle a tu corazón que palpite. Wow. ¿Cómo te levantarías a las mañanas? Wow. Y yo cuando estudio la Biblia con personas, yo siempre les digo, si no están teniendo sus tiempos con Dios, tienes la vergüenza de decir, voy a poner primero a Dios, pero con tus acciones le estás diciendo a Jesús, no me importas. Sí, cierto. Y como discípulos, tenemos la vergüenza de decirle a alguien, pon a Dios primero en tu vida, y no lo estamos haciendo nosotros. Wow. En tu principio no hay Dios. Y podemos ser honestos, Sí, vamos. nos tiene que dar de vergüenza Sigue. que en tu vida no existe Dios. Me da más vergüenza a mí por ustedes que ustedes por ustedes mismos. Que en tu principio no está la palabra, no está el verbo, y dices, bueno, ¿cómo sabes que en mi vida no está el verbo? Gracias por hacer la pregunta, te la voy a contestar. ¿Están conmigo, amén? Yo les voy a predicar lo que Dios me pone en mi corazón, no lo que quieres escuchar, amén. Tenemos. Dices, ¿por qué? Porque en Hebreos 1, vamos otra vez ahí rapidito, ahora que tienes más contexto lo vamos a estudiar con otra perspectiva. Hebreos capítulo 1. Dice, versículo 3, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Si pasas tiempo con el Verbo, eres una persona que resplandeces con el Verbo de Dios. ¿Sabes cómo puedo saber si una persona está alejada de Dios? Porque no se miran felices. Se miran tristes, agachados, culpables. Pero mi palabra dice, el que pasa tiempo con Dios es como el Hijo de Dios, que es un resplandecer de la gloria de Dios. Dice que es la fiel imagen de lo que Él es.
Si pasas tiempo con Dios, eres como Él es. Amor. Si tú pasas más tiempo contigo, eres más como tú eres. Pero si pasas tiempo con Dios, eres más como Dios es. Y Dios es un Dios de resplandecer y no de amargura y de tristeza. Y solamente con la cara lo puedes mirar, y hay que ser honestos. Tenemos que decir la verdad a lo que dicen las Escrituras. Dice, y aquí te puedes mirar si la persona se la pasa como siempre con miedo. Dice, el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. El que pasa tiempo con Dios se siente ¿qué? Sostenido por Dios, porque su palabra es poderosa. Le crees más a los engaños de Satanás que a la palabra de Dios. ¿Y por qué los quiero llamar al arrepentimiento con su relación con Dios? Porque dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad y en las alturas. Deja de poner a Dios a segunda en tu vida. Muchos de nosotros dicen, mi relación con Dios es de mi carro al trabajo, es solamente cuando oro. ¿De veras? Eso es tu relación. Solamente voy a orar antes de comer, solamente voy a orar antes de dormir unos 5 minutos. Esa es mi relación. Eso no es una relación. Eso no es poner primero a Dios en tu vida. Eso es religión. Hay que ser honesto. Eso es religión y eso es lo que hace el mundo mundano. Los musulmanes oran más que ustedes. Los musulmanes oran más que los cristianos y ellos le oran a un Dios falso. Y nosotros que tenemos la radiancia de Cristo, oramos más a nuestras preocupaciones. Y tiene que haber un arrepentimiento para que se sienta en la presencia de los discípulos de Jesús. Si quieres tener un impacto en tu familia, quieres tener un impacto en la sociedad, tienes que tener una relación con Dios impactante. Que te sales de tu relación con Dios, wow, estoy listo para lo que se tiene que hacer. Estoy listo para ir a mi trabajo y ser un ejemplo de un discípulo de Jesús. Estoy listo para ir a mi matrimonio y ayudar a mi esposa a ser radiante ante los ojos de Dios. Estoy listo para ser completamente entregado a Dios. Deja de orar y de poner a Dios segundo en tu vida. Porque en el principio Dios, el Verbo, te puso a ti primero con el Espíritu Santo y Dios el Padre. Vamos, Gerardo. Y muchos de ustedes dicen, pero estamos hablando de la fe, pero no tengo la fe para cambiar. Gracias por preguntar. Romanos 10:17, por favor, vamos a ir rapidito. Vamos a Romanos 10:17, ya me lo acabo porque ven. Dice, no tengo la fe para cambiar. Romanos 10:17 les dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye en la palabra de Cristo. Amén. Los discípulos dijeron, amén. ¿De dónde viene la fe? De tu relación con Cristo en las mañanas. Si no estás leyendo tu fe, no tienes la fe para cambiar, no tienes la fe para mejorar, no tienes la fe para ser una mejor persona, porque te dependes de ti mismo. Si no cambias, me enseña que no tienes una relación con Cristo. Porque no tienes fe para cambiar. Y mi Biblia dice que el que pasa tiempo con Dios tiene la fe para cambiar. ¿Cómo está tu fe esta mañana? Con tus desafíos, con tu matrimonio, con tus esposas. ¿Cómo va con tus relaciones, con tu relación con Cristo, con tu entrega a Dios? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu principio? Y te enseño el resto de tu vida. Dice, mira, este hermano, siempre hago una oración y lo voy a seguir haciendo. Te guste o no te guste, voy a seguir predicando la oración y la relación con Cristo primero. Y terminamos con una escritura muy animante. En Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Ahora sí ya me lo acabo, amén. Vamos, Gera. Dice, Dios hizo todo hermoso en su tiempo y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Amén. Dice que Dios, que son
somos hermosos. ¿Por qué? Porque tenemos un principio y un final. Aleluya. Si tú pasas tu principio con Dios, eres hermoso, eres hermosa. Pero si tu principio no empieza con Dios, la escritura que nos dice, no entiendes realmente el principio ni el final. Así que, ¿qué aprendimos hoy, hermanos? Aprendimos que la fe no es algo que se puede observar, pero es ejercitar el músculo espiritual. Si lo puedes ver y obtener con tus propias fuerzas, eso no es fe. Aprendimos que la fe nos ayuda a cambiar si pasamos el principio con Cristo, y aprendimos que la fe es necesaria para tener una relación con Cristo. Pero Dios es la gloria, amén.